La Comisión Federal de Electricidad obtuvo pérdidas por 85.786 millones de pesos en la última fracción del sexenio de López Obrador y contra estos resultados, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que habrá inversión privada en el sector energético. Pero ¿qué tan difícil será lograr la famosa meta verde para el 2030? Vamos a platicar con Carlos Flores, él es experto del sector energético. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, hola Rogelio, buenas tardes. De entrada, ¿qué opinas de estos datos recientes que dio a conocer la Comisión Federal sobre resultados financieros? Sí, en días recientes se publicó el reporte financiero trimestral de la Comisión Federal de Electricidad y en este se confirmó pues prácticamente lo mismo que veníamos viendo en los últimos 6 años, ¿no? Pérdidas netas, un acumulado de pérdidas netas que junto con los 11 mil millones de pesos del último trimestre, sumado al resto de las pérdidas del sexenio, llegan a la cantidad de 65.800 millones de pesos. Una pérdida que es poco entendible si consideramos que en el sexenio anterior, en la administración de Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad comenzaba a tener utilidades netas, ¿no? Entonces, el cambio de régimen, el cambio de visión sobre cómo operar a la empresa estatal es la que ha provocado que vuelva a la misma inercia que tenía antes ya no es el sexenio anterior, sino hace 2 sexenios con Peña Nieto. Claro. Carlos, ¿y qué margen de maniobra ante estos resultados tiene la Comisión Federal de Electricidad para, pues como menciona la presidenta, acometer nuevos proyectos de inversión? Mira, la realidad es que la Comisión Federal de Electricidad está en una situación compleja, pero también depende de la visión desde la cual la veamos. O sea, no está en la misma situación, por decir un ejemplo, que la empresa petrolera, no está en la misma situación que Pemex, ¿no? Pemex sí está en una situación completamente crítica, pero la Comisión Federal de Electricidad, a decir verdad, sí tiene todavía un poco de colchón, sí tiene todavía un poco de margen. ¿Qué opinión tienes respecto de estos objetivos vinculados a la famosa meta verde para el 2030? Híjole, difíciles, dificilísimos de cumplir. Depende de a qué consultor le preguntes, pero mira, lo que Claudia Sheinbaum prometió hace unos días fue un 45% de energía renovable en la red eléctrica para el año 2030. Y lo que decía es que dependiendo de a quién le preguntes, pues hay diferentes cálculos de qué es lo que se necesita para llegar a ese 45%. Hay algunos que dicen 15,000 megawatts de energía renovable, hay otros que dicen 20,000, hay otros que dicen 25,000 megawatts, ¿no? Pero incluso en el mejor de los escenarios, en los 15,000 megawatts, pues esos que son como 2,500, alrededor de 2,500 megawatts por año, los que se tendría que construir en los próximos 6 años. Y recordemos que en el sexenio de Peña Nieto, con las subastas de largo plazo y con un entorno muy benéfico para las inversiones, con respeto al Estado de Derecho, con un marco regulatorio entendible y de mediano plazo, es decir, con todas las circunstancias favorables para las inversiones en energía, eso era más o menos lo que se conseguía, 2,000, 2,500, un poquito más de megawatts por año. Entonces, si en esas circunstancias completamente favorables, eso era lo que se seguía, ahora que no tenemos esas circunstancias, que no tenemos, o que hay un riesgo alto de no tener respeto al Estado de Derecho, que no hay un marco normativo ni favorable ni de mediano y largo plazo, pues es bastante difícil poder creer que se va a lograr esos objetivos tan ambiciosos. Y si la presidenta está pensando que lo va a lograr únicamente con la participación de la Comisión Federal de Electricidad, pues ya la quiero ver con las inversiones que tendría que hacer el gobierno en ese sector por sí solo y todo lo que tendrá que dejar de lado en inversiones en otros sectores, salud, educación, seguridad, para poder conseguir esos objetivos. Claro.
Carlos, la parte de transmisión del fluido eléctrico que pues prácticamente no se invirtió nada en la pasada administración, ¿de qué tamaño es el reto y cómo abona este escenario que tú nos mencionas de pues inversiones multimillonarias que se ve difícil que acometa CFE sola? Sí, la parte de transmisión es crucial, es muy, muy importante para que la red eléctrica pueda entrar más energía, ya sea renovable o de cualquier tipo, para que pueda entrar cualquier kilowatt hora adicional de energía. Es crucial que haya nuevas inversiones en transmisión y en distribución, por cierto, también. Y como ya lo mencionabas, pues sí, las inversiones en ese sector, que por cierto son un monopolio de la empresa estatal, es decir, nadie más en este país, a menos que la comisión se lo permita o lo contrate para ello, nadie más puede hacer inversiones en transmisión ni en distribución, pues es un reto mayúsculo. Yo veía hoy precisamente en el reporte financiero trimestral de la comisión, lo que están esperando invertir es algo así como, me parece recordar, 1.300, 1.400 millones de pesos, que suena como una cantidad mayúscula. La realidad es que para la cantidad de inversiones que se necesitan es completamente insuficiente. Con esa cantidad de inversión difícilmente vamos a lograr. Dejémonos de lograr objetivos ambientales, simplemente llegar a tener la capacidad instalada y tener la generación suficiente para cubrir la demanda del día de hoy y el crecimiento de la demanda, que es cada vez mayor conforme pasan los años. Difícil reto el que tiene la comisión y el que tiene la presidenta para poder cumplir sus promesas. ¿Asociaciones público-privadas son necesarias? Las asociaciones público-privadas son un camino, un mecanismo que es viable. Y sí, en este momento pareciera que es el único camino que van a tener las empresas. Es decir, proponer proyectos en los cuales la Comisión Federal de Electricidad o alguna otra entidad que el gobierno designe tenga algún tipo de participación. En mi opinión personal, yo creo que eso va a limitar la cantidad de empresas que estén interesadas, ¿no? O sea, una empresa quiere venir a comprar un pastel, no la mitad de un pastel, si me permiten la analogía. En ese sentido, pues sí, es un camino viable. Nosotros tenemos experiencia, y me refiero al país, tiene experiencia en asociaciones público-privadas desde hace muchos años. Se fomentaron con Peña Nieto, se fomentaron con Calderón, pero siempre hubo fallas. Y hubo fallas porque los proyectos a nivel estatal tendrían o tienen que asegurar las participaciones federales. Bien. Y eso, cuando hay un cambio de gobierno en un Congreso estatal, es muy difícil lograr asegurar esas participaciones federales en el mediano y largo plazo. Bien. Entonces, creo que para que ese mecanismo pueda funcionar, primero tiene que haber una reforma a la ley que rige ese tipo de asociaciones. Bien, pues Carlos Flores, experto del sector energético, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a ustedes, Darío, Rogelio, buenas tardes. Que pases buena tarde, igual.